Entonces, bueno, lo que os decía, tenemos a Óscar, que ya lo conocéis de otras reuniones y ha incorporado ayuda porque ya no puede con nosotros. La cosa se complica, entonces necesito La ayuda. cosa se complica y es verdad, la genética se complica cada vez más. Y bueno, y os presento a Estefanía. Estefanía está en nuestra unidad como Database Manager, que esto queda súper bien, que viene a decir que la tenemos frita con las pruebas de las bases de datos, reunir toda la información, aglutinar toda la información, hacerlo correctamente, de forma confidencial, de forma que legalmente estemos cumpliendo con todo lo que la ley estipula, pero además es una súper experta en genética cardiovascular, con lo cual su esfuerzo es magnífico. Y pues además la hemos metido en todos los fregados de la unidad, que ya sabéis que son muchos y variados. Y bueno, pues aquí los tenemos a los dos y por supuesto, pues después podremos hacer todas las preguntas que hagan falta. Victoria me va regañando y así por el tiempo, pero ya sabéis que nunca vamos siguiendo el tiempo marcado. Dale. Sí, bueno, pues buenos días. La verdad es que teníamos unos 20 minutos, pero ya antes de salir ya nos han dicho que 15 y ya me están mirando mal, o sea que ya más rápido ya no podemos ir, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Si luego hay preguntas, me las hacéis. Como bien ha dicho Georgia, hemos incorporado ayuda, Estefi, porque los últimos años habéis hecho preguntas que son realmente interesantes y complicadas, o sea, venís muy informados hasta un punto que a veces nos hacéis, en el último SAMS, que era virtual, bueno, me complicasteis un poquito la vida con las preguntas, pero bueno, vamos a intentar ir a ello. En la charla, si veis, el título es Genética y Terapia Génica. Si os parece, lo que vamos a hacer de una manera muy rápida es darle 4 repasadas a lo que es las bases genéticas de las cardiopatías, muy rápido, porque luego ya en cada una de las patologías ya iréis viendo exactamente qué es lo que puede suceder a nivel de mutaciones, de genética. Y luego habrá una segunda parte que es más de terapia, de las nuevas técnicas, bueno, dónde estamos hoy en día a nivel de esto de la terapia génica, ¿no? Que cada vez se le va dando más bombo, que en los primeros SAMS era una cosa que era puramente especulación y que ahora ya no es tanta especulación, ¿no? Y ahí es donde Estefanía nos va un poco a poner el día. Como ya sabéis y hemos ido hablando, y sobre todo George os ha comentado, tenemos el corazón que nos bombea la sangre, y que la sangre esta pues nos va por todo el cuerpo, ¿no? Esto ya lo sabéis. El problema es cuando este bombeo no es uniforme, es decir, cuando tenemos alteraciones en este ritmo cardíaco, y lo que nos sucede es que normalmente son patologías de base genética, las que a nosotros nos acontecen hoy son de base genética, por lo tanto en nuestro ADN, ya conocéis esta típica doble hélice del ADN que tenemos en estas células, tenemos que encontrar las alteraciones que nos pueden provocar pues, estas patologías. El ADN, el genoma, lo que es todo nuestro ADN, se secuenció. Se dice que a principios de los años 2000, pero no es del todo cierto, siempre quedaban zonas por secuenciar. De hecho, a día de hoy ya casi se tiene, pero todavía quedan zonas que son bastante complicadas a la hora de saber qué es lo que realmente tenemos ahí y para qué sirve. Pero lo que sí que sabemos es que tenemos los cromosomas, tenemos los 22 pares de cromosomas, más luego el sexual, y en todos ellos lo que intentamos ver es un poco las pequeñas alteraciones, que aquí la tenemos arriba puesta en color rojo. Lo que intentamos buscar son pequeños cambios, no son grandes alteraciones cromosómicas, sino que son pequeños cambios, y estos pequeños cambios pues, nos dan patologías que pueden ser muy graves, como bien sabéis. También desde muy rápido, el ADN lo tenemos, la parte que más nos interesa a nosotros, la que codifica luego, es la de los genes. Esta parte de los genes nos va a dar unos aminoácidos, que son estas bolitas que tenemos aquí, que ya las conocéis muy bien, y todas estas cadenas de aminoácidos, al final lo que nos van a dar serán las proteínas que empiezan a coger configuraciones raras, y eso hace pues, que las proteínas del corazón sean diferentes de las de la piel, y las de la piel pues, sean diferentes de las del cerebro, por ejemplo. Al final lo que nos interesa a nosotros, pues como os decía, es esto, es decir, dentro del corazón tenemos unas células, estas células, dentro de ellas tenemos las proteínas, y cualquier tipo de alteración en este ADN que sea a nivel patogénico nos puede dar alteraciones. Por lo tanto, lo que es el diagnóstico genético, poco a poco, en los últimos años, se ha ido incorporando a lo que serían las herramientas de diagnóstico normales clínicas. Podemos tener el ecocardiograma, podemos tener el electrocardiograma, podemos tener otro tipo de pruebas,
como seantes de esfuerzos, y poco a poco la genética se ha ido incorporando como una herramienta más. Esto es un mensaje que ya hemos ido dando últimamente, en el que cada vez con la genética se pueden diagnosticar más cosas, se nos pueden dar más respuestas, pero a día de hoy todavía no es la respuesta para todo, ¿vale? De hecho, muchas veces cuando hacemos, que ya ha salido un poco lo de los test genéticos, los análisis genéticos, muchas veces lo que nos encontramos es un resultado que es incierto, ¿no? Que no sabemos si sí, pero que no. Entonces, al final, lo que nos da esto es una incertidumbre, ¿sí? Que no nos aclara al final el qué. Pero bueno, como es una herramienta más, al final lo que nos tenemos que guiar son por las pruebas clínicas. Y la genética lo que nos puede decir es el origen de esa patología. Y si alguien es portador de una mutación que nosotros realmente sabemos que es patogénica, pues que está a riesgo, ¿vale? Pero que esté a riesgo no significa que vaya a padecer la patología. Eso es lo que tenemos que ir haciendo de una forma pues, más individualizada, ¿vale? Antes íbamos por grupos de patologías, luego fuimos ya a familias y ahora poco a poco lo que vamos es al paciente. Es decir, dentro de una misma familia, portadores de la misma mutación que sabemos que es patogénica no responden igual. Pueden manifestar la patología, incluso se la manifiestan en diferente grado. Por lo tanto, tenemos que ir a una atención que es personalizada. La interpretación que habíamos dicho antes de los análisis genéticos cada vez nos da más información, pero todavía tenemos que hacer este salto, ¿no? Esta traslación y poner en común no solo la parte clínica, sino también la genética y, como se ha comentado ahora que en esta última charla, toda la parte forense. Es decir, cuando tenemos una muerte súbita que se le hace un estudio post-mortem, evidentemente no tenemos al paciente, pero sí que tenemos toda su historia previa, tenemos a la familia y podemos sacar muchos datos de cómo sucedió la muerte, en qué situación, si estaba haciendo deporte, si estaba durmiendo, si había consumido algún fármaco, si no. En fin, todos estos pequeños detalles son los que van sumando y uno solo no hace nada, pero todos juntos al final nos pueden dar una respuesta que puede ayudar a decirle a la familia de qué murió y al mismo tiempo intentar tomar medidas preventivas para el resto de familiares y que no vuelva a suceder. A nivel de los genes, también hace un tiempo lo que teníamos era alrededor pues, de 6, 7, 8, 10 genes y los estaban cada uno asociados a una patología. Poco a poco, con la tecnología de secuenciación ha ido avanzando, cada vez tenemos más genes. A día de hoy tenemos alrededor de unos 40 genes asociados a las cuatro canalopatías principales y alrededor de unos 60 asociados a las miocardiopatías, por decirlo de alguna manera. Como veis, más o menos serían unos 100 genes, ¿sí? Pero de hecho, luego en las últimas guías, al final los genes que realmente son importantes nos quedamos con 15 o 20. Es decir, todos los otros genes son como secundarios, son minoritarios, son de difícil interpretación y hay un poco pues lo que se estaba comentando ahora, ¿no? Lo que a veces el informe genético te deja con esta incertidumbre, no acaban de ser todo claros. Y muchas veces es por eso, porque ya no es un gen una patología, sino que dentro de un mismo gen una mutación te puede causar una patología o te puede causar otra, y a veces completamente diferente. Por lo tanto, los análisis cada vez no solo es el secuenciar, sino el saber interpretar, y una vez hayas interpretado eso, ponerlo en contexto. Es decir, podemos tener un informe genético que esté estupendo, que sea muy bien interpretado, pero luego tienes que meterlo dentro de una familia y ver si tiene sentido o no, que muchas veces hay cosas que no cuadran. Es decir, al final, como veis, es todo un grupo que tiene que ir coordinando las cosas. La idea un poco fue, bueno, si tenemos la suerte de que tenemos la mutación y sabemos cuál es, bueno, podemos arreglar este ADN, ¿no? En principio, si solucionamos el ADN, si solucionamos la mutación, por decirlo de alguna manera, si la podemos corregir, en principio estaríamos eliminando, ¿no? Lo que sería la patología. Esto es un poco lo que es la terapia génica, ¿vale? A nivel general. Es decir, si podemos corregir este ADN. Para esto se han hecho diferentes abordajes. El que se hizo principalmente, que todavía se hace, es no sé si habéis oído, igual en los periódicos siempre lo ponen en titulares, el método CRISP, el método Cas9. Al final estos son proteínas, son complejos de proteínas, ¿vale? Para que nos entendamos, el Cas9 es una tijera, ¿vale? Y el CRISP es una secuencia que la dirige, ¿vale? Y lo que hacemos con esto es, sabemos la secuencia de ADN que está alterada. Con el CRISP lo que hacemos es dirigir hacia dónde queremos cortar y la tijera dice aquí tienes que cortar. Entonces lo que hace esta tijera es cortar el trozo de ADN que no nos interesa, el que está dañado, y lo sustituimos por uno que sea el correcto. Por lo tanto, al final tenemos el ADN sin nuestra mutación. Bueno, esto como idea es espectacular, ¿vale? Y de hecho, poco a poco pues, se está empezando a hacer. ¿Qué pasa? Que en todos estos pasos que yo os he dicho ahora en 10 segundos, pues hay muchos años de investigación detrás, ¿vale? No es tan fácil crear esta diana que le diga dónde tiene que ir a cortar y dónde no, porque estas dianas lo que suelen hacer es
van un poco por libre, ¿no? Suelen cortar donde quieran. Esta tijera se vuelve loca y empieza a cortar trozos que no tocan, y el trozo de ADN que se tiene que insertar bien, también se inserta, pero se inserta también donde, bueno, depende del día en un sitio, depende del día en otro. Entonces tenemos que intentar regular todo esto, no solo llegar a esta idea, pero intentar hacerla de lo más exhaustiva posible. Otros abordajes que se están haciendo, que luego Estefanía nos hablará un poco de ellos, es, nosotros sabemos que tenemos dos alelos en los cromosomas, uno que viene del padre y otro que viene de la madre, y lo que suele pasar es que uno de ellos es el que es portador de la mutación y el otro no. Entonces, como idea, pues surgió el hecho de decir, bueno, pues vamos a sobreexpresar el alelo sano. Tendremos también proteínas que son malas con la mutación, pero como tenemos muchas de las buenas, pues bueno, por proporción, si tenemos la patología, tendría que ser menos grave. También quedó como idea. Se está haciendo, ya llevamos. Y luego otra es, no, lo que vamos a hacer es inhibir el malo. Es decir, lo que vamos a hacer es el defectuoso, el que tiene la mutación, lo inhibimos, por lo tanto, solo tendremos proteínas sanas creadas a partir del gen que no tienen la mutación. Pues también, como idea, la verdad es que es espectacular. Pero bueno, luego tenemos los problemas que suelen surgir a nivel de investigación para luego poder hacer el salto, ¿no? Las variables o las cosas que os comentaba ahora que tenemos que tener en cuenta, pues un poco la patología. No es lo mismo tener un corazón con una cardiomiopatía hipertrófica, como tenemos aquí en la banda izquierda, que ya veis la pared que es enorme, de tener un corazón que es completamente normal a nivel anatómico y que el defecto es a nivel eléctrico, ¿no? No es lo mismo tener una alteración en el miocardio que bien tener una alteración del sistema eléctrico. Por lo tanto, depende del defecto, tenemos que ir hacia un tipo de proteínas o hacia otro. Luego el tipo de alteración, no es lo mismo tener una pequeña alteración de una base que tener una gran inserción, una gran deleción que nos provoca que los cromosomas pues, que no vayan del todo bien y que los genes se expresen de una manera completamente diferente. Luego también es cómo inyectamos esto. Estamos diciendo que lo que queremos hacer es sobreexpresar o inhibir, pero todo esto hay que decírselo al cuerpo de alguna manera, hay que decírselo a las células, y eso se hace a través de vectores. Estos vectores es la vía de entrada y normalmente se hacen servir virus, ¿vale? Virus que están inactivados, es decir, no inyectamos nada que esté vivo, sino tendríamos la infección del virus más la patología, por lo tanto la solución todavía sería más problemática, ¿no? Lo que se hace es que los virus se inactivan y ciertas zonas del virus lo que se hace es se modifican genéticamente para que vayan solo a ciertas zonas del cuerpo. Y luego la zona diana, no solo ir a cierta zona del cuerpo, es decir, tenemos que decirle, no, con el virus le vamos a decir a las tijeras estas, vete solo al corazón, ya, pero es que en el corazón hay muchas células, tenemos células del miocardio, tenemos células en las válvulas, tenemos células del sistema eléctrico, entonces todas no son iguales, pues tenemos que decirle exactamente a qué célula tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer allí. Inconvenientes, pues como os decía, el tamaño de material genético que se tiene que insertar, controlar este lugar de inserción, controlar la expresión y el daño que se pueda causar al azar. Como os decía antes, la idea está muy bien, pero tenemos que saber regular, es decir hasta dónde tiene que ir este tipo celular y qué es lo que tiene que hacer. Efectos que normalmente suceden cuando empiezas a hacer la terapia génica, reacciones inmunes, es decir, el cuerpo detecta que hay algo raro y lo ataca y lo destruye, eso te crea una toxicidad, te crea una inflamación y al final lo que puede provocar esto incluso es procesos oncogénicos, es decir, proliferaciones descontroladas de las células, del tejido, que al final no nos van a dar exactamente qué es lo que nosotros queremos, que es el arreglo de este ADN o intentar disminuir la expresión de la proteína dañada. Pero hay avances, ¿verdad que sí? Hay avances, ¿eh? A ver, ¿dónde estamos a día de hoy? Os dejo con Estefanía, que nos explicará un poco qué es dónde estamos. Buenos días. Vale, yo comenzaré haciendo una breve reseña histórica de cómo ha avanzado la terapia génica durante los últimos años. Entonces, aunque la primera terapia génica salió en el año 1989, debido a las complicaciones que Óscar nos acaba de mencionar, salieron complicaciones del sistema inmunitario, cáncer, efectos secundarios muy graves que ponían en riesgo la vida de los pacientes y se tuvo que parar. Pasaron más de 10 años hasta que en China, en el año 2003, lograron hacer la primera terapia génica con éxito para el tratamiento de un tipo de cáncer. Sin embargo, no fue hasta el año 2012 cuando en la Unión Europea se aprobó por primera vez una terapia génica, que sería en este caso para tratar la hiperlipidemia. A partir de allí se empezaron a aplicar otras terapias génicas, sobre todo para patologías oculares y otros tipos de patología. Como cosa relevante, en el año 2017 salió en Estados Unidos la terapia CAR-T. No sé si os suena, es bastante conocida, salió en todos los periódicos. Además, aquí en España tenemos un caso muy especial, ya que tenemos a Ari.
no sé si sabes de ella, también fue un caso muy mediático. Ari tenía un tipo de leucemia que se podía tratar con esta terapia, pero había un inconveniente, y es que esta terapia era súper cara, valía más de 1 millón de euros, y solo se podía hacer en Estados Unidos. Entonces Ari, viendo lo poco accesible que era esta terapia para ella y otras personas que tenían su patología, empezó todo un proceso de divulgación y empezó a recaudar dinero para que esta terapia, junto con otros investigadores, se pusiera a realizar aquí en España y abarataran los precios. Finalmente, esto fue posible. El problema fue que Ari falleció antes de poderse beneficiar de la terapia, aunque a día de hoy hay muchas personas que se han podido beneficiar y es una terapia que hacen en el Hospital Clínic. Entonces, a raíz de allí sí que se han empezado a aplicar algunas terapias. Ahora mismo la que más éxito está teniendo es la terapia para el tratamiento de la atrofia muscular espinal, que se empezó a aplicar aquí en España el año pasado y que realmente es una patología que es ahora mismo la enfermedad hereditaria que causa más mortalidad en los niños. Esta patología, creo que ahora mismo hay dinero para tratar a 20 pacientes en España, porque su valor es de 2 billones de euros por vial, por una sola dosis. Es verdad que en principio con una sola dosis ya los niños se curan, pero es muy costoso, aunque se están viendo resultados muy buenos con ella. Y ahora lo que nos interesa a nosotros es saber cómo está la terapia génica para el tratamiento de las canalopatías y las cardiomiopatías a día de hoy. Entonces, empezaremos poniendo un poco en contexto lo que acaba de explicar Óscar, debido a que la terapia génica necesita pasar por una serie de fases que son imprescindibles para poder crearla y aplicarla en humanos. La primera fase sería conocer y tener muy clara qué nos está causando la patología. Eso, como lo acaba de explicar Óscar, es muy conocido en algunas cardiomiopatías y arritmias. Sabemos la base genética, sabemos el gen, sabemos la mutación. Se podría pensar en una terapia génica. Luego necesitamos líneas celulares. Las líneas celulares nos servirían para poder confirmar esta patogenicidad de las variantes en el laboratorio, para empezar a hacer experimentos de laboratorio. Una vez tenemos los experimentos de laboratorio y pensamos en hacer una terapia génica, sería necesario saber la vía de transferencia. ¿Tenemos algún vector que nos ayude a llevar esta terapia al corazón, que es un órgano poco accesible y al que queremos ir a buscar unas células en concreto? Afortunadamente, como ya hay enfermedades que llevan más de 3 años trabajando en terapia génica, ahora mismo hay vectores que a través de ingeniería genética llevan muchos años de trabajo y hay vectores que están respondiendo muy bien y que sí sería posible usarlos para el corazón. Finalmente, necesitaríamos disponer de modelos animales de todas las patologías para poder hacer los ensayos de eficacia de los tratamientos, pero sobre todo de seguridad, de que no salen efectos secundarios graves. Y entonces podríamos pasar a ensayar esas terapias en pacientes. De momento, no hay ninguna terapia génica para los síndromes arritmogénicos. Se está trabajando en ello. Entonces, ¿qué se está haciendo a día de hoy? Pues tenemos, por ejemplo, por un lado, la Universidad Johns Hopkins tiene un proyecto para crear líneas celulares de todas las arritmias, de las canalopatías, también de las cardiomiopatías y de algunas distrofias musculares que también pueden provocar arritmias. Por otro lado, hace poco salió una noticia en el Financial Times de que una organización benéfica en Reino Unido ha donado 30 millones de euros para que los investigadores creen una terapia génica para las cardiomiopatías. Entonces, ¿por qué es tan importante esta investigación? ¿Por qué se necesita investigar tan a fondo, primero en el laboratorio y luego pasar a animales? Pues porque tenemos que estar seguros de la patogenicidad de las variantes que queremos tratar. Tenemos que estar seguros que es ese gen, esa enfermedad. Necesitamos entender cómo esa mutación afecta a la proteína, todo el proceso de patogenicidad de la enfermedad para poder pensar en un tratamiento y cómo abordarla. Además, una vez tengamos las líneas celulares y los modelos animales, ya podemos empezar a probar fármacos, podemos ver si son tóxicos o no, si son eficaces, si son seguros y, por supuesto, probar las terapias génicas que se puedan idear. Entonces,
A día de hoy hay algunas investigaciones hechas en animales, sobre todo ratón, que demuestran que es posible tratar por ejemplo, la cardiomiopatía hipertrófica con terapia génica. Se ha visto que dependiendo del tipo de mutación y del tipo de gen, hay algunos que necesitan ser inhibidos, como explicó Óscar, y otros que en cambio necesitan aumentarse su expresión. Dependiendo del abordaje, se utilizará una terapia génica u otra, pero en ambos casos se ha visto que es posible revertir, que un ratón que nació con hipertrofia porque le provocamos la mutación y hicimos un animal transgénico que fuera un modelo de la enfermedad, una vez se le aplica la terapia génica, es posible que su corazón vuelva a tener una fisiología normal. Lo mismo se ha usado para todas las patologías asociadas a ritmos a muerte súbita y se han visto resultados esperanzadores, pero hasta el momento solamente en animales. También hay un ejemplo del síndrome de cuté largo en el cual utilizan ambas terapias. Por un lado, primero inhiben el alelo malo y luego aportan el gen corregido. Entonces, todas las combinaciones son posibles para hacer terapia génica. Y pasaría a decir las conclusiones, que básicamente es que la terapia génica a día de hoy es una realidad, se está usando en muchas enfermedades y en algunas de ellas, como la atrofia muscular espinal, los resultados son muy, muy buenos. Conocemos los mecanismos y las vías celulares de las arritmias, de las cardiomiopatías, para poder modificar el ADN y para poder pensar en aplicar terapia génica para estas enfermedades. Sin embargo, a día de hoy la aplicación en humanos es limitada, pero se están haciendo cada vez más estudios en modelos animales y celulares y ahora solamente faltaría dar el salto a, si todas las terapias muestran eficacia y seguridad, dar el salto a ensayar en humanos. ¿Cuál es el principal problema? Pues que tenemos que estar muy seguros de que la terapia es segura, de que podemos controlar el sitio de la expresión, de que va a ir al corazón y no va a ir a afectar otros órganos, de que se va a insertar en el sitio donde queremos que se inserte, de que la terapia es efectiva, de que no es tóxica, de que no nos va a ocasionar problemas ni a medio plazo ni a largo plazo, que no nos va a desarrollar un cáncer en unos años. Y una vez cumplido todo esto sería posible. Así que nada, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta en el auditorio. Natalia, ¿dónde estabas? Que me ha pedido la palabra por WhatsApp. Espérate. Buenos días, muchas gracias por una charla súper interesante. Yo quería, me llamo Natalia Patterson, soy cardióloga y también soy directora médica de una empresa Tenaya que ya está haciendo la terapia génica. Y solo quería comentar que hacemos la terapia génica por cardiomiopatía hipertrófica y aritmogénica causada. Las mutaciones más frecuentes es placofilina de aritmogénica y proteína C de hipertrófica. Y quería decir una buena noticia que ya empezamos los estudios clínicos, que ya hemos pasado un periodo de las pruebas en todos animales y ratones y primates, todos estos. Y ahora empezamos los estudios clínicos de las personas más severas que tienen estas mutaciones. Entonces, esta etapa ya ha pasado y es muy buena noticia que ya podemos ver cómo van a sentirse los humanos. Muy bien, bueno, pues esperamos que todo vaya bien, sí, sí. ¿Y cuántos pacientes estáis incluyendo? Estamos incluyendo los pacientes más severos con mutaciones que tienen proteína C de hipertrófica y placofilina de aritmogénica y empezando también los niños van a ser como la segunda etapa si los adultos lo pasan bien y todo bien y pues vamos mirando y esperamos que todo vaya bien. Pues ojalá salga bien. Tenemos que decir que estamos muy, muy ilusionados con esto. Tenemos localizados ya algún paciente
con fenotipo, con expresión de la enfermedad muy grave de forma precoz y que estamos muy esperanzados en poder poner pues estos pacientes, ofrecerles este tipo de terapia, que no es que es ciencia ficción, sí, lo parece y lo es, yo creo, pero es realidad ficción, ¿no? Y que es una situación que habíamos estado deseando muchísimo. Y bueno, sí que es verdad que hay que siempre ser prudentes con los niños, hay que tomar todos los mensajes con pinzas y esto es lo que pues le pedimos. Natalia está aquí también porque pues, lógicamente pues nosotros somos los primeros ilusionados, ¿no? Cuando esto pasa, pero siempre con un mensaje de mucha prudencia, ¿eh? Que no queremos dar falsas esperanzas a nadie y que no todos los pacientes, todas las mutaciones todavía tienen una respuesta, pero pues Tenaya está actuando con dos mutaciones que son placofilina, ¿no? PKP2 para los que tenéis y MIPC3 que son una forma de hipertrófica y una forma de arrimogénica. ¿Vale? Aquí tengo una... Sí. Aquí. Aquí sí. Aquí en San Juan de Deu. Sí, Pero sí, claro, sí, sí, sí. no, pero claro, como estabas hablando de adultos y tal, vale. Sí, aquí. Sí, Vale, sí. o sea, adultos, vale, y entonces los pacientes accederán vía aquí, digo, porque alguno vendrá y me preguntará, no sé si veo caras de algunos o padres de algunos de los que están aquí, que también tenemos portadores, o sea, como centro Sí. es San Juan de Deu y ¿qué están, cuántos pacientes van a incluir? Vale, no más que nada, no, porque me preguntarán pacientes si hay posibilidades, no sé si hacerlo a través de ustedes, vale, Sí. muy bien. Algunos pacientes pueden tener, como todo va a ser por vector que ha comentado Oscar hoy. Vale. Algunos pacientes pueden tener anticuerpos porque es vector, es natural, es totalmente benigno, pero Vale. algunos pacientes pueden tener estos anticuerpos. Entonces, es necesario antes de que hacer esta prueba, si lo tienen, porque los que tienen no pueden responder muy efectuosos a esta Vale. terapia. Entonces, antes que tenerlo, es muy necesario hablar con Georgia y ver cuáles pacientes pueden efectuar mejor que otros. Muy bien. Y eso es el proceso. Sí. Y sí, hi ha una pregunta allà dalt. Allí. Bueno, en relación al mismo ensayo clínico que se le acaba de comentar Natalia, si se puede facilitar el código del protocolo o número de UDRAC para las personas que quieren saber, investigar un poco sobre el diseño y los efectos adversos, los beneficios. No sé si puede, yo sé que es tipo de información muy confidencial, pero sí que se hace publicación general, digamos, de este tipo de ensayos, de estudios. Cuando- Si es posible luego. Cuando el ensayo empiece, porque tiene que pasar una serie de control de calidad, ¿no? Comité ético en cada uno de los centros, cuando se dé por iniciado el ensayo, que haya pasado todos los controles de calidad internos también, aparte de los externos que por supuesto están, pero los internos y haya sido aprobado, estos ensayos se publican en clinical trials y en plataformas para que la gente pueda acceder y lógicamente no es una cosa que uno se apunta y ya está, sino que es cualquier terapia génica, bueno, cualquier tratamiento, ¿no? Y más en experimental, uno se sienta y se comprende mucho, ¿eh? No es un, venga, firme aquí que le inyecto, no. Es un, nos sentamos, todo el mundo tiene que estar muy de acuerdo en todo, nos aseguramos que lógicamente el paciente entiende o los papás del niño entienden. Hay todo un proceso que no es para nada rápido, pero que es una primera piedra a estos tratamientos que, por supuesto, son el futuro, ¿no? San Juan de Déu, tengo que decir que no en cardio, pero en muchísimas enfermedades estamos ya realizando protocolos de terapia génica. O sea, la terapia génica
no es una cosa inaccesible hace ya algunos años, pero ahora mismo está habiendo muchísimos ensayos clínicos en terapia génica aquí en Sant Joan de Déu y hay un centro de especialización en ensayos clínicos en terapia génica. Por eso, pues laboratorios importantes vienen a contactar aquí porque saben que somos súper estrictos en muchas cosas que les da a ellos una sensación de calidad, pero al mismo tiempo el saber que las cosas se harán bien, porque tú puedes tener un muy buen producto, pero si cuando se aplica, cuando tal, o sea, cada una de las fases después, si no has sido muy, muy, muy riguroso, este estudio no tiene valor. Y por tanto, no va a llegar a los pacientes. Entonces, es súper importante que ser muy riguroso, ¿no? Y entonces, pues bueno, si una cosa caracteriza aquí el Departamento de Ensayos Clínicos, que es como un servicio, como decir cardiología o traumatología, es un servicio más del hospital, es este rigor científico que los laboratorios se pelean para que sus ensayos clínicos se realicen en este hospital, ¿no? Y además, pues, ¿por qué? Porque tenemos una población que son los niños que cuando presentan fenotipos muy graves son muy graves, ¿no? Y entonces hay que hacer algo pronto porque si no, no llegan al adulto. Y entonces hay que ser, o sea, no nos podemos encantar. O sea, s'ha d'anar per feina, ¿no? Entonces es un poco la filosofía. No os preocupéis que, por supuesto, los profesionales que llevamos a pacientes que puedan eventualmente ser candidatos de algo, nosotros tenemos las bases de datos ahora muy bien hechas, gracias Estefanía, lo tenemos todo muy controlado y somos los primeros que ha salido esto, contactamos a los pacientes que puedan bueno, tener un interés o poder ser candidatos a todo esto, ¿no? O sea, tengo que decir yo personalmente que cuando pasé a saber la existencia de este, no había pasado ni un minuto, hice ver que me iba al baño y lo que hice es llamar a una mamá para decirle, creo que tengo algo, ¿vale? ¿Sí o no? Entonces, pues es así, ¿vale? O sea, que los primeros que vamos buscando soluciones cuando no las hay somos nosotros, ¿eh? Vale. ¿Sí? Muchas gracias, muy buena la presentación, la verdad, bien interesante el trabajo que están haciendo. Yo quería saber, por ejemplo, ¿qué hacen para revertir? O sea, como lo tengo entendido, es que ustedes quieren revertir el fenotipo cuando se expresa, por ejemplo, en las hipertrofias, que finalmente desencadenan una muerte súbita. Pero ¿qué pasa con aquellas que no presentan el fenotipo, pero también desencadenan en una muerte súbita? Digamos que, como lo vi que estaba presentado, todo estaba enfocado hacia el fenotipo, hacia la expresión fenotípica. Pero ¿qué pasa con el otro caso? Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos. Es decir, lo que suele suceder es lo que os decía de que hay portadores de mutación, que sabemos que son mutaciones patogénicas, que hay miembros afectados en la familia y todavía no se sabe muy bien. Lo que sucede es como que salta una generación o hay algún portador que no expresa un fenotipo o que expresa un fenotipo muy leve, ¿no? Los que expresan un fenotipo muy leve, pues bueno, como son patologías que suelen ser progresivas, las que se llaman más estructurales, las cardiomiopatías, pueden ser que sean estadios pues todavía muy iniciales, ¿no? Y que poco a poco hay que hacer un seguimiento. Pero también hay algunos que no expresan absolutamente ningún tipo de fenotipo y son portadores de la mutación. Entonces aquí lo que se supone, lo suponemos, no hay ninguna evidencia de ello, es que seguramente al ser mutaciones, como os decía antes, que uno de los alelos es el bueno o el normal y el otro es el mutado, el alelo inhibido, esta idea, ¿no?, que se suponía que se quiere hacer a través de terapia, ya la está haciendo el propio cuerpo. Por azar, siempre hay uno de los alelos que se expresa más que el otro, ¿vale? No se expresan al 50%, y pues por azar se expresa más el alelo sano, por decirlo de alguna manera. O bien el alelo que expresa la proteína mala, el cuerpo tiene una reacción, que tampoco sabemos por qué, que la inhibe o que lo elimina. Entonces lo que pasa es que esas personas siempre hay que hacer un seguimiento, son portadores, están a riesgo, pero por supuesto el riesgo es el que un poco comentaba, es decir, que la primera manifestación no sea un electro alterado, no sea una prueba de imagen alterada, sino que sea una muerte súbita. Ahí es donde también muchas veces luego entramos en el mundo forense, ¿no? Un poco lo que estaban comentando antes, que luego tenemos un corazón que a nivel forense es completamente normal, que hay pequeñas alteraciones que no explican la causa de la muerte, sabemos que hay una familia detrás, sabemos que es portador, pero no sabemos todavía identificar nada. Lo que sí que nos podemos encontrar a veces es que
los estudios estos que un poco comentaba antes, que tardan más en venir, que son estudios más histológicos, estudios más no solo del corazón anatómico, sino más concretos, esos empiezan a mostrar algún tipo de alteración. Entonces, lo que se puede suponer es que la arritmia, digamos, era como antes de la alteración estructural, ¿no? Siempre se supone que la cardiomopatía primero tienes una alteración estructural y luego eso te puede provocar una arritmia. Y se está viendo que en ciertos tipos de genes, en ciertos tipos de mutaciones, primero tienes la arritmia y luego, si no sucede un episodio letal, pues puedes empezar a tener la alteración estructural, ¿no? Es un poco cambiar la historia y es lo que hemos visto un poquito en estos últimos años, que no siempre es la típica evolución esta, sino que a los portadores de mutaciones en genes que pueden causar algún tipo de cardiomopatía, hay que pensar que a veces la arritmia puede ser primero. O sea, no hay que pensar que porque no haya una alteración estructural, bueno, no tendría por qué pasar nada. Ya. Sí. Claro, lo que pasa que lo que no se puede mirar es que las pruebas de imagen cada vez son más potentes y cada vez se pueden identificar defectos que sean más a nivel más microscópico, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. Lo que pasa que todos estos defectos, hasta que no hay un estudio histológico detrás, microscópico, a nivel forense exhaustivo, no los puedes llegar a ver. Es decir, las pruebas de imagen todavía no nos dan esa resolución. Poco a poco está avanzando mucho la ciencia y quizá llega un momento que avanzan, pero todavía este grado nos falta. Y entonces lo que sucede pues, es un poco lo que comentaba. Primero es la arritmia, o incluso puede llegar a ser el episodio letal, y luego se ve que hay pequeñas alteraciones que no se detectaban con las pruebas clínicas normales que se tienen hoy en día. Yo creo que podemos pasar